Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kaliek Isuk. Bueno, mi nombre es Dan Suriak Arak. Bueno, antes de empezar a hablar, más o menos voy a explicar un poquito por qué dejé pasar unos días del último video que venía explicando sobre el cuadro este que había hecho para justamente explicar el proceso, mi proceso, y el último tramo del triángulo tenía que hacerlo con el maestro. Así que bueno, justamente en la última parte que lo había explicado, había como una dicotomía sobre esta cuestión desde lo sexual, como transitar dos líneas, que no, como que yo no podía. Entonces, justamente se fueron presentando diferentes ancestros en este último tramo sería, en el cual fueron varios aprendizajes que iban marcando. El primero justamente fue el ancestro Merlín, en donde da con esta dicotomía que yo tenía sobre la sexualidad como, digamos, el templo usado como que no se como ensuciara. Así era como me lo había bajado en su momento Sikayak, como diferentes vidas en donde el templo no se tenía que ensuciar con respecto a esas energías sexuales. Cuando se presenta Merlín, la historia de él, como va bajando, justamente no es la historia que nosotros conocemos de Merlín, como el mago Merlín, sino que cuando era muy joven él conoce a una persona de la cual se enamora, y a través de la unión, la fusión desde lo sexual, él comienza a experimentar una conexión mucho más fuerte con el ser superior en ese momento, pero hoy en conciencia entendemos que era la elevada. Entonces ahí es donde, a través de esas fusiones que él iba teniendo con este ser, entre los dos era como que iba bajando información y sabiduría para ese momento, para que él luego pudiese, obviamente, expandirla con diferentes personas. Nosotros conocemos la historia de que él es el maestro de el rey Arturo, dentro de lo que es la mitología celta, en lo que era Bretaña. Pero justamente pasa esto, Merlín encuentra esa conexión con este ser y a su vez con la elevada, que era una forma como de canalizar. Sucede una situación con esta persona de la cual él estaba enamorado, donde siente esa pérdida, donde él se aleja por un tiempo. Entonces, para poder transitar ese dolor, él decide como empezar a usar todo ese conocimiento, eso que a él le había transmitido, en este caso la elevada, a los seres. Entonces queda como un maestro, como un ser sabio, como el viejo que vive en el bosque, con un montón de herramientas de las cuales ayudaba a las personas. Ahí es donde se presenta el primer ancestro referido a esto, a que se podía transitar las dos, ¿sí? Sin culpa, sin esa necesidad de elegir una o la otra. Luego se presenta un ancestro, no sé quién es, que es llamado el exiliado, haciendo alusión a mi vida actual,
yo siempre corrí de los lugares porque me eran peligrosos. Cuando decido, digamos, accionar, el humano decide accionar, salir de donde yo estaba, empiezo a ver desde afuera, desde una perspectiva más objetiva, que los ambientes no eran peligrosos, que si bien estaba en ese lugar por una cuestión de seguridad, había un techo, había comida en esta vida, hacía referencia a ese exiliado en donde él se tuvo que ir moviendo para encontrar un espacio donde estar, donde alimentarse, porque su lugar de, digamos, no sé si de nacimiento, pero como donde él estaba, corría peligro porque lo que sabía o lo que tenía para transmitir era, o el exterior lo tomaba como peligroso. Entonces, como me lo bajan a mí, es como un ancestro proscripto, por ende se tiene que ir del lugar, de su lugar. Y así va transitando en diferentes lugares, cambiándose el nombre, escondiéndose, sometiéndose a diferentes situaciones de abuso, de injusticia para poder sobrevivir. Haciendo alusión en esta, el hecho de esconderme, de ser yo como genuina, nunca, siempre escondiéndome o utilizando un personaje con diferentes nombres, pero no porque yo me lo haya querido cambiar, sino porque el exterior me ponía los nombres, sobrenombre. Por ejemplo, Lila es uno de mis como apodos. Entonces, bueno, en varios lugares era Lila, no era Ailén, era Lila. Luego, en otro espacio me decían Naomi, tampoco era Ailén. Naomi es parte de mi nombre, pero nunca lo sentí apropiado. Entonces, justamente era como otro nombre más, camuflarme de alguna manera. Parte de que el maestro esté acá, el aprendizaje también es mostrarme con él por justamente el aprendizaje al cual yo vine acá. Y bueno, él fue primero a San Rafael y después yo vine acá a transitar con él. Ese con uno de los ancestros. Y el último, la última ancestra, que es la que compartimos con la historia que él contó del ancestro de él, que es, ¿cómo era? Que tu amor... Sí, bueno, es un ser que se logra conectar con su esencia, enamorándose de una chica que era como no correspondido, no por la chica, sino por la situación, que había como una diferencia en clases sociales, y bueno, se logra conectar con su esencia y se tiene que desconectar de esa esencia, de haber encontrado ese amor que era verse a sí mismo en esa otra persona, por las estructuras y bueno, por el qué dirán, si se quiere, y bueno, y se compromete, se tiene que casar con otra mujer que él no amaba. Entonces bueno, queda como ese aprendizaje en este ancestro mío, como de que tu amor no es bueno, digamos, o hace mal, o lastima, o mata, o daña. Bueno, eso es un poco el súper resumen. Bueno, y digamos, yo había sentido a la ancestra esta de que el amor, en tal caso, en mi caso, era peligroso y que me quitaba la libertad y hasta la vida. Entonces, cuando lo charlamos, y él también lo venía sintiendo, era como que era justamente el aprendizaje, o lo que él venía sintiendo más lo que yo venía sintiendo, era como coincidía con ese momento de la existencia de nosotros, de nuestros cristales serían. Entonces, cuando él va a San Rafael, bueno, pasamos unos días re lindos, qué sé yo, él
me toma la mano y en el momento en el que me toma la mano yo siento como los grilletes en mis muñecas, como esa sensación de perder la libertad por alguien o por el amor. Y en reiteradas ocasiones me ha pasado justamente esa sensación de, al estar con alguien, perder la libertad, por eso no me mostraba, o no mostraba con quien estaba, o siempre mostraba las cosas sola, haciendo cosas solas. No querer exponerme a algo que podía llegar a ser peligroso. Por eso, cuando charlando con mi elevada, tenía que hacer los 3 vivos. En el último él me tenía que acompañar, porque justamente el aprendizaje que yo sentía con él era venir a transitar como el amor desde la libertad, en todo sentido, y esto de no tener miedo a mostrarme, que no pasaba nada. Yo sé que tuve varios cuestionamientos por esto, por este viaje, por todo el accionar de la humana con el aprendizaje que tenía que hacer, pero no me importó. Vine igual, nos juntamos y hace 1 semana y media más o menos que estamos transitando días re lindos y bueno, era expandir a estos 3 ancestros justamente en este ambiente. A su vez se suma como esa sensación, antes de dejar Rawson, yo hablando con él decía, creo que acabo de terminar o de cerrar con soltar el último perro guardián, que sería como el dinero. Obviamente yo al renunciar a todo allá, renuncié a mi trabajo, renuncié a todo, al venir a San Rafael y después venir acá a San Luis, era como, bueno, ¿qué hago? Y justamente una situación marca eso en ese aprendizaje, a ver si yo realmente estaba, digamos, parada en mi verdad de haber soltado ese perro guardián. Llegué a tener como una sensación de pánico, que después lo charlé con él y era justamente un límite, una creencia del tener que como aportar. Al haber siempre trabajado, era como cómo iba a estar sin hacer nada, teniendo la edad que tenía. No significa que no vaya a hacer nada, sino que como que en este momento es así y es perfecto. Entonces, estos 3 ancestros se presentan justamente estando con él para transitar todo ese aprendizaje. Y me tomé el tiempo que tenía que tomar para experimentarlo, porque si no todo queda en la teoría, y tenía que realmente experimentar a los 3 ancestros justamente con él. Así que bueno, acá estamos. Otra de las estructuras que me pasó, y bueno, a vos también, fue el hecho de sentir como ese amor fuerte desde el pecho. Era como, no era un sentimiento, sino era una vibración muy grande, y como expresárselo era como, no, pará, ¿cómo le voy a decir que lo quiero, que lo amo? Era como, no. Y bueno, a él también le pasaba lo mismo. Claro, es la estructura esa humana de decir, no, tengo que esperar cierto tiempo para decir un te amo, tengo que esperar cierto tiempo para, no sé, era como el manualcito del humano, desde su inteligencia de cómo tenían que ser las cosas. Y acá fue como romper con todo, realmente. Fue como rendirse, creo que simplemente es eso, rendirse y decir, bueno, siento que te amo y te conozco hace, no sé, 2 semanas, 1 semana, bueno, no importa. Digamos, face to face. Exacto. Y bueno, otra cosa que de las 3 historias que vos comentaste, que te quedaría como que lo termines de aclarar o de expandir, al menos para mí, es como que en esas 3 situaciones esos ancestros como que conectaron, no sé si mucho o poco, pero mínimamente al menos conectaron con la esencia de ellos mismos, que sería la esencia como la elevada. Sí. Este transitar de los 3 como
tanto de Merlín como del exiliado, como de esta ancestra, que no sabemos el nombre, no interesa tampoco, como el transitar en mí, en esta vida, fue como, yo siempre dije como, aprendo lento, pero no desde la lentitud, como yo era como que me tenía paciencia en cada una de las cosas, y esto marcó, y que era justamente lo que Sikayak decía, era la templanza, era una de las esencias, la simpleza y la humildad. Eran las tres, como que en Sikayak estaba la templanza, en Kaliek estaba la simpleza y en Ailén la humildad. Las tres, en estos tres ancestros. Entonces se conecta justamente con los tres procesos que vine explicando. Así que, ¿quedó claro? Perfectamente. No, y otra de las cosas por ahí que a mí me gustaría aportar a esta como especie de historia, si se quiere, de nosotros dos, en esta vida, en este momento, es como a esta cuestión que no se puede explicar, que lo venimos por ahí charlando con otras maestras, maestros, que voy a decir, bueno, es amor. Pero es como que queda corta la palabra. Sí, exacto, queda corto porque es algo como que cuesta explicarlo. Es como una especie de atracción, de vibración. Bueno, no sé, ponerle palabras es un poco complicado, pero no es algo, al menos que yo haya experimentado antes. O sea, no es ni erotismo, ni sexualidad, ni compañerismo, no sé, es como una mezcla de todo un poco expandido. Es difícil de explicar. Es como si fuese, no sé, una especie de expansión del amor. Es como que no se explica, y en mi caso, en mi experiencia, en mi ancestro, era como no rendirme a eso, resistirme. Con la maestra, veníamos transitando mucho tiempo, creo que fueron, no sé si meses, en los cuales nos veníamos hablando, nos escribíamos, hacíamos videollamadas, hacíamos vivo, hacíamos como que veníamos compartiendo mucho, y era como esa especie de imán que nos atraía el uno hacia el otro, y yo, por mi ancestro y por mis codificaciones, como tratando de querer entender eso y resistiéndome o negándome, si se quiere, a eso que no conocía y que no podía explicar, porque no era que la amaba, no era que me gustaba, no sé, era algo raro, distinto, nuevo. Entonces, bueno, qué sé yo, compartir eso que al menos yo estoy transitando, o que yo vibro, que yo siento, y que es muy expansivo. Sí, exactamente igual. Es como sale de acá, del pecho, como es como magnético, esta cuestión de los imanes, como magnético, que justamente nos lleva a experimentar situaciones, cosas que por ahí en escasez las habíamos transitado, pero habían quedado como un aprendizaje, sería como estigmatizado esas situaciones, y al transitarlo con él desde esta situación, desde la conciencia, es como totalmente distinto y desconocido esa vibración, eso que uno no sentir, porque es como va más allá de eso, y ponerle una palabra es como limitarlo. Entonces simplemente estamos siendo desde el disfrute, desde el amor, desde la risa, no sé desde qué más, pero desde la dulzura. Es como brota y brota de forma natural, y bueno, así que nada, para cerrar los tres vivos, quería compartirlo con Suriak, sin esconder y amando en libertad. Y nada, eso. Muchas gracias. Antes de cerrar, ¿me vas a dar un beso? Sí. Así que
Un beso a todos.